Family, saludos, no son buenas tardes. Les estoy haciendo este pequeño videito porque ustedes me han escrito mucho por el privado y querían saber más o menos cómo se estaba moviendo toda la zona después del terrible accidente del día de ayer. Estoy aquí en la zona del Capitolio, todavía sigue cerrado todo el perímetro, hay que dar toda la vuelta. Pero bueno, la información precisa me imagino que a esta altura ya usted la conozca por los diferentes medios. Así que espero que el video que le puse ayer le haya servido y este de ahora también, para que más o menos tenga una idea de cómo se está moviendo La Habana. ¿Se recuerdan ustedes que días atrás les había grabado toda esta zona y que casualmente les había dicho que les debía un video en dicho hotel? ¡Wow! Espectacular atardecer. Mírenlo ahí. Síganme por Instagram, arroba vámonos con Juanca, por Facebook también. Síganme por allá y van a ver varios atardeceres que les estoy grabando en diferentes puntos de la ciudad. Bueno, este inmueble de acá actualmente sigue siendo una escuela primaria. Por allá tenemos el Teatro Martí y esta construcción que es emblemática, que es el perdón la bulla, es el famoso Hotel Saratoga, ¿ya? Hotel famoso, es hotel caro, un hotel de lujo. Nunca he podido entrar, no les puedo decir. Gracias a todos los amigos que han estado al tanto, preguntando, porque como saben que yo estoy en La Habana y que siempre ando cambiando por todos lados. Bueno, muchas gracias por esa muestra de solidaridad. Ha sido un suceso realmente muy terrible y eso ha dejado a todo el mundo consternado. Es que últimamente nos suceden cosas que nosotros no estamos adaptados a eso. Quizás en otro país sea normal, pero aquí nosotros los cubanos realmente no estamos adaptados a este tipo de sucesos y mayo se ha convertido en un mes de sucesos de ese tipo. Fíjense cómo aún la gente ya después de haber ocurrido vienen, se acercan hasta acá para tratar de poder ver. Así es que aquí se ve algo, miren allá. Wow, no quisiera ni volverles a mostrar eso, realmente. Sí, realmente las personas están afectadas, que no es para menos. Fue un accidente y le pudo haber tocado a cualquiera, porque era una esquina que todo el mundo pasa por ahí. Miren, por ahí tienen los camiones, me imagino que sea para recoger los escombros. Toda esta zona también la tienen cerrada. Miren, para acá esta es la zona del Parque de la Fraternidad. Muchos de ustedes la conocerán, que es bien cercana, bueno, está al lado del Capitolio, y esta zona que todavía está cerrada aún, como es lógico. Y el lugar donde me concentré junto con las demás personas fue ese que ustedes están viendo allí, que ya estaba, todo esto estaba cerrado con cinta amarilla. Todos estábamos muy asustados, la gente corriendo, realmente. Fíjate que no me atreví a grabar. Yo trato de tener mucha sensibilidad para grabar, porque realmente era un momento muy confuso. Les voy a explicar ahora mismo por qué. Espérense. Miren para acá, tienen más camiones, está cerrado igual el paso y tienen más camiones para recoger los escombros. Era un momento muy confuso porque alrededor del lugar de los hechos hay una escuela primaria y había niños, hay una iglesia, hay un teatro, y a esa hora la gente quería tratar de localizar a su familiar o a su amigo, a ver si estaba alrededor de allí o no. Dios mío, yo veo esto y me erizo. Miren esto. Estoy aquí ahora por la calle Monte. En este lugar fue donde yo me puse a tratar de grabar más o menos algo. Y después me pasé para aquella parte de allá. Y todo realmente era una locura. Entonces digo, déjame mantener la calma. Vamos a ver, déjame no decir nada que yo no esté seguro para no desinformar. Y bueno, desde esta posición fue que más o menos les pude captar algunas imágenes. Ahora, algo que sí me molestó fue que al momento quitaron el internet y quitaron también la telefonía móvil. Y aquello me molestó porque ese era el momento de la gente localizar a sus seres queridos, y parece que el que se encarga de eso cada vez que hay un suceso tocó los dos botones, el del internet y el de la telefonía móvil, y aquello me molestó mucho. Lo vi como un chantaje muy mal, porque yo quería llamar a mi mamá para decirle que yo estaba bien, porque mi mamá sabía que había salido temprano, que estaba para acá, para la zona de La Habana, y no logré hacerlo.
Realmente eso me molestó mucho, eso está muy mal. Es posible que la gente tenga, esta gente tenga temor a la información o a la desinformación, pero al final eso se va a saber. Pero no está bien ese método de que cada vez que pase algo, ¡pum!, tumben el internet, no está bien. Bueno, para acá acaba de llegar un transporte, la gente corriendo para allá. Y desde esta esquina yo le estuve grabando también el día de ayer. Fíjense cómo todavía hoy las personas se ponen impresionadas porque no todo el mundo logró verlo, por supuesto. Son casi 2 millones de habitantes en La Habana para poder observar lo que ha quedado en el día de hoy. En el videito que les puse ayer, les puse cómo había quedado uno de los taxis y de las guaguas que estaban justamente frente al hotel, que quedaron destruidas, y les puse como curiosidad, miren cómo subo. Les puse como curiosidad que había, gracias a Dios, gracias a todo, gracias a la suerte, se había salvado el chofer del microbús, del ómnibus, del taxi. Bueno, me sentí muy orgulloso porque al momento, en los videitos que sacaron las personas, los cubanos, al momento, sin temor a otra explosión, ayudar a las personas bajo los escombros. Fue un momento realmente muy bonito. Fíjate, generalmente cuando ocurre un tipo de accidente como este, uno tiene que decir, bueno, y si hay otra explosión, no debo acercarme, o si hay un derrumbe, no. Sin embargo, al momento, los cubanos que estaban alrededor fueron a ayudar a la gente allí, y son las imágenes esas un poco, fuertes, que están por las redes sociales. Muy bien por nosotros, qué bueno que no hemos perdido eso. Y aquí estamos ahora por la zona de La Sortija. No sé si ustedes recordarán esta zona, que es la denominada zona de La Sortija, que también estaba cerrada ayer, ahora está abierta, y desde acá también se puede apreciar, otros camiones esperando a cargar con los escombros, y aquí lo que era antes la parte del hotel. Nada, la gente consternada, la gente en su día a día, todo el mundo afectado. Pero desgraciadamente, bueno, ocurrió y hay que seguir para adelante. Miren aquí la zona de La Sortija. Dicen los que saben, yo no sé mucho, pero he estado leyendo a varias personas que han publicado que casi una veintena de edificios alrededor de donde ocurrió el siniestro pues están afectados. No sé hasta qué punto será cierta esa información. Y en esta parte de acá dice que también hubo afectaciones, que donde está la iglesia del Calvario, que está al lado del Hotel Saratoga. Sí, parece que sí, parece que aquí también en esta parte hubo afectación. Esto es una cuadra que está en la parte de atrás, donde ocurrió. O sea, esta es la otra esquina. O sea, esta es la esquina que diagonalmente allá se encuentra el hotel, y esta es la otra esquina acá. O sea, realmente muy triste realmente. Ayer fue un día, bueno, yo estuve tenso todo el momento, estuve aquí cerca, pero estaba muy tenso realmente. Ustedes lo vieron en el videito que les puse ayer, que fue un momento muy tenso. Y conmigo me imagino que mucha gente también que quiere mucho a Cuba y que nos quieren a nosotros los cubanos, que también se han sentido tensos. Por eso les agradezco las muestras de solidaridad que han mandado para con nosotros y con nuestra gente. Les agradezco su atención, les agradezco el apoyo de siempre. Vamos a ver si ahora por fin, si finalmente el martes me voy para la nueva provincia. Realmente no tengo deseos, o sea, hasta que más o menos esto pueda pasar un poquitico. Esto va a durar, pero bueno, realmente en lo personal no tengo deseos de irme el martes para la nueva aventura. Si me voy o no, se los diré por Instagram. Síganme por allá por Instagram. Los quiero mucho, nos vemos en la próxima. Vámonos con Juanca, y gracias por las muestras de respeto y cariño.